Quemaron pasajeros dentro de un microbús. Asesinaron trabajadores inocentes. Desaparecieron personas en cementerios clandestinos. Y durante años, miles de familias aprendieron que preguntar demasiado también podía ser peligroso. ¿Caso o no la masacre del microbús en Mexicanos? Las noche del 20 de junio de 2010 parecía una noche más en Mexicanos, un municipio del área metropolitana de San Salvador golpeado por la pobreza, la violencia y la división territorial entre pandillas. Era domingo. Muchas personas regresaban de trabajar, otras iban hacia sus casas. Para quienes tomaban el transporte público, subirse a un microbús no era algo especial, era rutina, era parte de la vida diaria. Pero aquella noche, la Ruta 47 se convertiría en una de las escenas más oscuras en la historia criminal de El Salvador. Todo comenzó por una venganza entre pandillas. Un miembro del barrio 18, conocido como Crayola, había sido asesinado un día antes en un enfrentamiento con integrantes de la MS-13. Según las investigaciones, los pandilleros del barrio 18 creyeron que sus rivales habían escapado en un microbús de la Ruta 47, y por eso decidieron castigar esa misma ruta. No importaba quién estuviera dentro, no importaba si eran trabajadores, estudiantes, padres de familia o personas que no tenían nada que ver con la guerra entre pandillas. Primero atacaron un microbús a balazos. Murieron el conductor y una niña. Algunos reportes señalan que ese primer ataque pudo haber servido para distraer a la policía. Pero lo peor vino minutos después. Otro grupo de pandilleros interceptó un segundo microbús. Lo obligaron a desviarse. Lo llevaron hasta la zona donde había muerto el pandillero del barrio 18. Y ahí comenzó el horror. Los pasajeros quedaron atrapados. Hombres, mujeres, personas que solo querían llegar a casa, se vieron encerrados en una trampa que jamás imaginaron. Los pandilleros rociaron combustible dentro de la unidad y le prendieron fuego. Las personas intentaron escapar. Algunas golpeaban las ventanas. Otras gritaban pidiendo ayuda. Vecinos escuchaban desde sus casas sin poder comprender si aquello era real. 17 personas murieron dentro del transporte o mientras intentaban escapar, en lo que fue considerado uno de los ataques más sangrientos cometidos por pandillas salvadoreñas contra población civil. El microbús quedó convertido en una estructura negra, calcinada, como si no hubiera sido un vehículo lleno de personas minutos antes. El Salvador entero quedó conmocionado, porque aquello no fue un enfrentamiento entre pandillas, no fue una balacera entre rivales, fue un castigo colectivo contra gente inocente. Y esa fue la parte más aterradora. Las víctimas no estaban en el lugar equivocado por buscar problemas. Estaban ahí porque tenían que trabajar, porque tenían que moverse, porque tenían una vida común en un país donde hasta subir a un microbús podía convertirse en una sentencia. Después vinieron capturas, condenas y promesas de que algo así no debía repetirse. Pero para las familias de las víctimas, ninguna condena pudo borrar la imagen de esa noche. Porque ese día, El Salvador entendió algo terrible. Las pandillas ya no solo estaban matando a sus enemigos, también estaban dispuestas a quemar vivos a desconocidos para demostrar poder. Caso 2. Los 11 trabajadores de San Juan Opico. 6 años después, otro hecho volvió a demostrar que en ciertas zonas de El Salvador, la vida de una persona podía depender de estar en el lugar equivocado, en el minuto equivocado. El 3 de marzo de 2016, un grupo de trabajadores se encontraba en una zona rural de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. No eran pandilleros, no eran rivales, no iban armados a buscar problemas. Eran trabajadores cumpliendo una jornada normal. 8 de ellos pertenecían a una empresa de distribución eléctrica y estaban instalando postes para cableado. Otros 3 eran jornaleros que trabajaban en la cosecha de caña en la misma zona. En total, 11 personas que habían salido de sus casas para ganarse la vida. Pero ese día, miembros de la pandilla 18 revolucionarios recorrían el sector buscando rivales. Según la reconstrucción judicial, los pandilleros escucharon voces, se acercaron, encontraron a los trabajadores y en lugar de dejarlos ir, decidieron someterlos. Los llevaron a una zona apartada, los retuvieron, los ataron y cuando uno de ellos intentó escapar, lo asesinaron. Después terminaron con la vida del resto. La noticia golpeó al país entero, porque esta masacre tenía algo especialmente cruel. Las víctimas no eran parte del conflicto, no habían provocado a nadie, no estaban involucradas en la guerra entre pandillas, simplemente trabajaban en una zona donde los criminales se sentían dueños del territorio. Esa era la lógica del terror. No hacía falta ser enemigo de una pandilla para morir. Bastaba con cruzarse en su camino. La masacre de San Juan Opico reveló una realidad que muchas comunidades ya conocían. Había lugares donde las pandillas no solo controlaban las calles, sino también el destino de quienes pasaban por ellas. Un grupo de hombres
salió a trabajar y nunca volvió. Sus familias no recibieron una explicación que pudiera aliviar algo, porque no había una razón humana, no había una causa entendible, solo una estructura criminal actuando con una frialdad absoluta. En 2017, los responsables recibieron una condena conjunta de 390 años de prisión, pero la sentencia llegó después de que 11 familias ya hubieran sido destruidas. Y lo más perturbador fue que este crimen no ocurrió en medio de una batalla urbana, ni durante una persecución. Ocurrió en una zona rural, en un lugar donde 11 trabajadores estaban haciendo algo tan simple como instalar postes, cortar caña y cumplir con su jornada. Ese día, San Juan Opico dejó de ser solo un punto en el mapa. Se convirtió en una herida nacional, porque cuando las pandillas asesinan a trabajadores inocentes, no están atacando solo a personas, están atacando la idea misma de vivir con normalidad. Caso 3. Los cementerios clandestinos. Pero hay un tipo de terror todavía más silencioso, el que no aparece de inmediato en las noticias, el que no tiene cámaras, ni testigos, ni gritos en la calle, el terror de las personas que desaparecen. Durante años, en El Salvador, muchas familias no tuvieron siquiera un cuerpo para despedir, solo una ausencia, una silla vacía, una cama intacta, una llamada que nunca volvió a entrar, una madre esperando noticias que nadie se atrevía a darle. Las pandillas no solo asesinaban, también desaparecían personas, y para ocultar esos crímenes usaron cementerios clandestinos. En distintos puntos del país, las autoridades localizaron fosas y terrenos utilizados por estructuras criminales para esconder cuerpos durante años. Ese dato cambia la forma en que se entiende el horror, porque no se trataba de un solo crimen, era un sistema. Los cuerpos eran enterrados de forma clandestina para dificultar su localización, borrar evidencia y mantener a las familias atrapadas en una incertidumbre interminable. Imagínalo por un momento, no como una noticia, no como una cifra. Imagínalo desde la casa de una familia. Alguien no vuelve. Primero piensan que se retrasó, luego que tal vez apagó el teléfono. Después empiezan a preguntar, pero en una comunidad controlada por pandillas, preguntar también podía ser peligroso. Entonces aparece el silencio. Vecinos que saben algo pero bajan la mirada. Familiares que sospechan pero no pueden decirlo. Madres que buscan en hospitales, delegaciones, caminos, quebradas, terrenos baldíos. Y pasan los días, luego los meses, luego los años, hasta que un día las autoridades llegan a un terreno y empiezan a excavar. Y lo que encuentran no es solo evidencia. Encuentran historias enterradas. Cada cuerpo en un cementerio clandestino representa una vida que alguien intentó borrar. Una persona a la que no solo le quitaron el futuro, sino también el derecho a ser encontrada. Este tipo de crímenes muestra una parte distinta del poder pandillero. No era solo matar para intimidar. Era controlar la muerte después de la muerte. Decidir quién desaparecía, dónde quedaba enterrado y cuánto sufrimiento tendría que soportar una familia antes de conocer la verdad. Por eso los cementerios clandestinos son una de las imágenes más macabras de los años de violencia pandillera en El Salvador, porque ahí no solo había víctimas, había secretos, había miedo acumulado, había años de impunidad bajo tierra. Caso 4. El fin de semana de los 87 asesinatos. A veces el terror ocurre en un punto específico, una calle, un microbús, una finca, una casa, pero en marzo de 2022, el terror se extendió por todo el país. Entre el 25 y el 27 de marzo de ese año, decenas de personas fueron asesinadas en una ola de violencia atribuida a pandillas. Solo el sábado 26 de marzo se registró uno de los días más letales en la historia reciente de El Salvador desde el final de la guerra civil. Para muchas familias, ese fin de semana comenzó como cualquier otro. Personas salieron a vender, a comprar, a trabajar, a visitar familiares, a caminar por sus colonias. Pero algo se había activado en las calles. La violencia apareció de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. Los asesinatos ocurrieron en distintos puntos del país. Las víctimas, según distintos reportes, eran en su mayoría personas comunes, muchas sin relación conocida con pandillas. Eso fue lo más aterrador. No había una sola escena del crimen. El país entero parecía una escena del crimen. En algunas casas, las familias dejaron de contestar el teléfono. En algunos negocios la gente bajó las cortinas. En colonias enteras volvió esa sensación antigua, la de no saber si salir a la calle era seguro. Y cuando el número de muertos empezó a subir, El Salvador entendió que no estaba frente a una noche violenta cualquiera. Estaba frente a un mensaje. Las autoridades señalaron que esa ola de homicidios habría sido usada por estructuras criminales como una forma de presión, una demostración de fuerza para recordarle al país que todavía podían sembrar miedo en cuestión de horas. Después de ese fin de semana, el gobierno salvadoreño declaró el régimen de excepción. El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó
aprobó una medida que suspendió varias garantías constitucionales y permitió detenciones masivas de sospechosos de pertenecer a pandillas. Desde entonces, la historia de El Salvador cambió. Para muchos ciudadanos, las calles se volvieron más seguras. Para otros, comenzó una etapa llena de denuncias por abusos, capturas arbitrarias y miedo a ser detenidos sin pruebas suficientes. Pero más allá del debate político, hay algo que no se puede borrar. Ese fin de semana de marzo de 2022 fue una demostración brutal del poder que todavía podían ejercer las pandillas sobre la vida de personas comunes. No fue solo una cifra, no fueron solo nombres en reportes oficiales, fueron familias destruidas en apenas 3 días. Cuando se habla de pandillas en El Salvador, muchas veces se habla de números. ¿Cuántos homicidios hubo? ¿Cuántos detenidos? ¿Cuántos territorios fueron recuperados? ¿Cuántos años de prisión recibieron los responsables? Pero detrás de cada cifra hubo una persona, un pasajero que subió a un microbús sin saber que no llegaría a casa, un trabajador que salió a instalar postes y terminó atrapado en una guerra que no era suya, una madre que pasó años buscando a un hijo desaparecido, una familia que recibió una llamada que le partió la vida, un país entero que aprendió a vivir con reglas impuestas por criminales. Estos hechos son macabros no solo por la violencia con la que ocurrieron, son macabros porque revelan algo mucho más profundo. Durante años, las pandillas no solo buscaron dinero o territorio, buscaron controlar el miedo. Y cuando alguien controla el miedo, controla la forma en que la gente camina, habla, trabaja, ama, denuncia y vive. El Salvador ha cambiado mucho desde aquellos años. Las cifras de homicidios bajaron drásticamente después del régimen de excepción y muchas comunidades que antes vivían bajo control pandillero recuperaron una sensación de seguridad. Pero las heridas de esa época no desaparecen de un día para otro. ¿Cómo pudo un país entero acostumbrarse durante tanto tiempo a vivir bajo amenaza